hace 8 días cuando me tocó. Acerca del título, se habló acerca de quién es el autor, quién es el escriba y qué es Apocalipsis, ¿no? ¿Cuáles son los 3 géneros literarios que se encuentran en Apocalipsis? Sí, y que decíamos que era también una qué, ¿que era qué? Era poético, Sí, tiene poesía, profético, epistolar, profético y revelación, ¿no? Apocalíptico. ¿Sí? Seguimos en la introducción. La otra vez toqué solo 3 versículos y decíamos que el Apocalipsis es como una carta, ¿no? Que tiene introducción, tiene un nudo, o sea, un desarrollo, y dentro del desarrollo tiene consejo, tiene pues todo lo que tiene que ver con la epístola. Voy a cuadrarme para este lado, que está soplando el viento para este lado. Que tiene que ver con la epístola, ¿sí? Y entonces hoy vamos a ver los versículos del 4 al 8, que estos versículos nos muestra de qué va a hablar, como una epístola, que en su introducción nos muestra pues obviamente de qué va a hablar. ¿Vale? Entonces vamos a leer y vamos a estar atentos porque aquí hay varias palabras que Juan pone, que es específicamente para la iglesia. Recordemos que la iglesia está en persecución, ¿no? La iglesia está siendo perseguida, la iglesia está afligida de una u otra manera, tiene aflicción. ¿Listo? Dice la escritura: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dejémoslo ahí un momentico. Aparecen 2 palabras. La una es gracia, y me gustaría leerla en la versión La Palabra de Dios para Todos. Dice la escritura: cordial saludo de Juan, de parte de Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Que todos ustedes gocen del generoso amor y la paz de parte del que es y era y viene, de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, quien es el testigo fiel, el primogénito el primero en resucitar y el que gobierna sobre los reyes del mundo. Cristo nos ama y con su sangre nos libró de nuestros pecados. Dice el versículo 4 de Juan en esa versión. Si notan que él dice la gracia, la primera palabra es gracia, y en esta versión aparece el incondicional amor. ¿Por qué Juan pone esta palabra ahí? Porque si miramos la iglesia está siendo perseguida, y seguramente algunos pensarían que Dios ya no les ama, que Dios ya no les quiere, que Dios los ha abandonado totalmente por toda la persecución que estaba sufriendo. Nerón fue un déspota. Ustedes saben lo que hacía Nerón, ¿no? Que Nerón encendía a los cristianos en antorchas para alumbrar las calles, ¿sí? de Roma. Y él mismo a través de su anillo decía: ¿por qué los cristianos cuando arden se ven verdes? Por medio de la esmeralda. Él era un sádico. Todo este sufrimiento pudo haber llegado a que la iglesia pensara: Dios no nos ama. Pero él dice: el incondicionable, no hay condición para que Dios nos ame. O sea, Dios nos ha llamado a la iglesia, Dios nos ha llamado a Cristo, y en Cristo no hay condición para que Dios no nos ame. Si aún nos amó cuando estábamos en delitos y pecados, si aún nos amó cuando éramos malos, ¿cuánto más no nos amará ahorita que estamos reconciliados con Él, cierto?
Dice, el amor incondicionable de nuestro Señor Jesucristo, el amor incondicionable, la gracia. Pero también aparece la palabra paz. Y se puso a llover. No. ¿Qué es la palabra paz? La palabra paz es un saludo común en Israel. Shalom se escribe. Dice Lucas 24:36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Pero la palabra paz también les recuerda lo que dice Romanos capítulo 5 versículo 1. Ya justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Tenemos paz, porque seguramente ellos pensaban, y uno puede llegar a pensar por toda la tribulación, de que Dios les está castigando por algo. Y ahí está anunciando, les está diciendo paz, el amor y la paz de Dios, o sea, de todos, ahí aparece la Trinidad, ¿no? Del que es, el que era y el que ha de ser, o el que ha de venir, que es el Padre. De los 7 espíritus que están delante de su trono, que representa el Espíritu Santo, y de Jesucristo, el testigo fiel, ¿cierto? Cuando se pone a llover me desespero. También le recuerda a los hermanos que aún en medio de la tribulación el cristiano debe sentir paz. ¿Por qué? Porque hay un Dios que está bajo control de todo. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis ¿qué? Aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Les recuerda todo esto, que Cristo, ellos están en Cristo, tienen el amor incondicional de Dios. Dios no los ha abandonado, Dios no los ha dejado a pesar de toda la persecución, a pesar de todos los que vengan y se levanten contra la iglesia. Dios, eso no es que Dios haya mandado eso porque odia a la iglesia, sino porque la iglesia necesita pasar por eso y el mundo no quiere a la iglesia. Si el mundo no quiso a Cristo, menos nos va a querer a nosotros, ¿sí? Menos va a querer a la iglesia. Entonces la gente puede llegar a pensar: Dios no me ama. ¿Por qué? Porque estoy en aflicción, porque estoy siendo perseguido, porque dicen esto y aquello de mí. ¿Sí? Pero él también nos recuerda ahí que la paz de Dios está con nosotros, estamos reconciliados con Dios, ¿sí? Y Él nos da paz en medio de la tribulación. Amén. Dice: el que es, el que era y el que ha de venir. ¿Quién es? Allá aparecen 3 palabras que en hebreo significan 3 tiempos. La primera palabra es Aya, que dice Él fue. La segunda palabra es Jové, que dice Él es. Él fue, Él es. Y Yehiyé, Él será o el que ha de venir. De estas 3 palabras se hace un jueguito de palabras en hebreo. Se toman varias palabras de ahí y se forma el nombre de Dios para decir, en un solo nombre, decir Él es, Él será y Él ha de venir. ¿Sí? Que ustedes ya conocen ahí la terminología, que es Jehová, que se toma de estas tres frases. Amén. También es una clara referencia al Éxodo. Si nosotros podemos ir un momentico a Éxodo capítulo 3, quiero que vayan ahí, hermanos. Éxodo. Éxodo capítulo 3. Vamos a leerlo un momentico desde el 2 a finales del 2, ¿vale? Desde el versículo 23. Sí. Aconteció después de muchos días que murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron
y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. En el versículo 14, saltémonos al versículo 14, que es cuando él envía a Moisés, dice: respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. En el hebreo obviamente aparece el nombre de Dios, ¿sí? Pero ¿cuál es el trasfondo histórico de qué está pasando ahí? ¿El pueblo en qué está? El pueblo está en angustia, ¿cierto? Igualmente la iglesia en Apocalipsis puede que esté en angustia, porque está siendo perseguida. Entonces Juan toma una referencia de Éxodo para decir: ese Dios que escuchó el clamor de su pueblo en Egipto, ese mismo Dios escucha también el clamor de la iglesia. Porque aquí en Apocalipsis también se muestra un momento cuando la iglesia clama y dice: ¿hasta cuándo vengarás nuestra muerte de los que habitan en la tierra? ¿Hasta cuándo? Y se les dice: esperen un momentico hasta que todos hayan entrado, a todos los que tienen que morir. Ellos también claman, la iglesia también estaba clamando en ese momento. Entonces él toma esa parte para decirles: así como Dios libertó a Israel con poder, así también él cubrirá a la iglesia y rescatará a la iglesia. Pero la iglesia será, la mayoría de aquí es para Israel. Es para Israel. Les está hablando, sí, a la iglesia, obviamente. Pero también aquí él va a mostrar, va a mostrar que va a cumplir las promesas. Sigamos leyendo en Apocalipsis. Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros del que es, el que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Darwin, me hace el favor, lee Apocalipsis 4:5. El análisis de Apocalipsis capítulo 5 versículo 6. Darwin. 4:5 dice la palabra de Dios: del trono salían relámpagos, truenos y voces delante del trono. Del trono salían relámpagos, truenos y voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Ok. ¿7 qué? Espíritus. 7 lámparas de fuego. ¿A qué le recuerda a usted? Está el trono de Dios. ¿Y qué había en el tabernáculo? El candelabro, ¿cierto? Las 7 lámparas, ahí dice que son. Nosotros no necesitamos que la lámpara significa esto, significa, la misma Biblia nos dice lo que representa, ¿no? Los 7 espíritus de Dios. Hernán. 5:6. Sí, 5:6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Amén. Toñito, vamos a tener esos 2 textos en cuenta ¿por qué? Porque Juan se está refiriendo a un pasaje del Antiguo Testamento que está en Zacarías. Toñito, no sé si lo busca. Zacarías capítulo 4, del 1 al 10. ¿Zacarías? Sí. Zacarías capítulo 4, del 1 al 10. ¿4? Sí, del 1 al 10. Dice de la siguiente manera: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que despertado de su sueño. Me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado y he aquí un candelero todo de oro, con un depósito encima y 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabéis qué es esto?
Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Párelo ahí un momentico. Si nota que el ángel le hace una pregunta, le dice, hombre, ¿qué es esto? ¿Sabes qué es esto? No, Señor, no sé qué es. Y vuelve otra vez el profeta y le dice, ¿pero qué es? Y mire la respuesta, o sea, la respuesta le hubiera dicho, no, esto es tal cosa, exactamente, pero mire la respuesta, vuelva a leer la respuesta del ángel. Le dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová sobre el que dice, no es con ejército ni con fuerzas, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Sino con qué, mi espíritu. O sea que está dando una referencia de que esa lámpara es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo. Amén, siga leyendo. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura, el cual sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Y una palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán, y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. ¿Y quién lo tenía? Jesucristo, el Cordero, en Apocalipsis. ¿Qué quiere decir los ojos de Jehová que recorren toda la tierra? Jehová es que Jehová ve todo, ¿no? Usted ve el salmo que dice, ¿dónde me esconderé de ti? Si voy a lo más alto, allí estás tú. Si voy a lo más profundo, allí estás tú. Si me meto al fondo del mar, allí estás tú. Allí me ve tu Santo Espíritu. Eso significa, o sea, está hablando del Espíritu Santo. Dice de parte de los 7 espíritus de Dios. ¿Pero por qué 7 espíritus? Lean Isaías 11 del 1 al 2. No es que el Espíritu Santo esté dividido. Ahora vamos a decir, no, hay 7 espíritus santos. No, una vara del trono, 11, 1 al 2. 11 del 1 al 2. Una vara del trono de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. 7. 7 características que tiene el Espíritu Santo. Dice, el Espíritu Santo es como el candelero, que es un tubo, el tubo central, ¿sí? Pero tiene los otros, el candelero tiene los 7, el candelero representa a Cristo y los 7 tubos representan al Espíritu Santo. Cristo tiene al Espíritu Santo. Los 7 cualidades, 7 cualidades que tiene el Espíritu Santo. Así como el fruto del Espíritu Santo tiene 9 virtudes, el Espíritu Santo tiene estas 7 características, ¿sí? Muchos lo interpretan de que es completo, el 7 significa algo completo, sí, y esto es lo que ve la plenitud del Espíritu Santo. Todo esto lo conocemos, ¿no? Dice, y de Jesucristo, el testigo, ¿qué? Y de Jesucristo, el testigo fiel. La palabra aquí para testigo es martirio. De Jesucristo, el que ha sufrido. ¿Les recuerda qué? El sacrificio de Cristo, el sufrimiento de Cristo. De hecho, Juan más adelante, cuando él ve al ángel, dice, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación. También es un testigo lo que le manda Cristo a su iglesia en Hechos, de que ustedes me seréis testigos. Y testigo no solo significa, hay dos partes, ¿no? Una es testificar lo que vio, digamos como ahorita la pelea. Usted vio de qué se trataba, usted vio que el muchacho fue y escondió el cuchillo, es testificar, ¿sí? Pero la Biblia lo toma testificar, es sufrir por el Evangelio. Juan fue un fiel testigo, fue un testigo, ¿por qué? Porque a Juan, antes de escribir Apocalipsis, creo que antes de escribir las cartas, él fue sumergido en un tanque, en una caldera de aceite hirviendo. También lo intentaron envenenar. Lo intentaron envenenar y todo eso. ¿Y él qué? No negó a Cristo. Testificó, porque aún con la vida, ellos testificaban. ¿Cuánto nos faltaría a nosotros, no? Pero es necesario que nosotros aún si realmente nosotros decimos ser cristianos,
llegará el día que aún con nuestra vida nos toque testificar de Dios, de Cristo. ¿Sí? Eso es lo que le recuerda a la iglesia, el testigo fiel. La palabra fiel, y aquí se conjuga con lo siguiente que dice. Dice el versículo 5, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. ¿Por qué es fiel? Porque Él cumplirá las promesas que ha dado. En Cristo se promete que la persona muere en Cristo y ¿qué? Y resucitará. Y dice el primero en resucitar, dice otra versión, pero aquí dice el primogénito de los muertos. El primero en resucitar. Y si hay un primero en resucitar, ¿habrán otros? Si ahí dice el primero en resucitar, claro, los que están en Cristo. Les está diciendo, aunque hay muerte, aunque los está matando, aunque los están asesinando por causa del Evangelio, no teman. Él ha prometido que resucitarán. Él ha prometido que volverán a la vida. Que no importa aún si los matan, no importa aún si los meten en cuevas con leones, por causa del Evangelio. Él dice que el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda la vida por causa de mí, dice el Señor, no por causa de una iglesia, una denominación o de un teólogo o alguna cosa, no, por causa de Cristo, resucitará. ¿Sí? Por eso es el testigo fiel, el que ha dado testimonio de la verdad, ¿sí? Pero el que ha sufrido por la iglesia, y a través de ese sufrimiento somos salvos y de su resurrección somos justificados y somos resucitados. Amén. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Aquí hay otra promesa. A Israel se le prometió que el Mesías reinaría y que la tierra sería llena de la gloria de Dios. Mire cómo aquí nomás la introducción nos está mostrando de qué va a hablar Apocalipsis. Que es el reinado del Señor, que es la venida de Cristo, que es la resurrección de los muertos. ¿Sí? Que aquí también en el Apocalipsis se notan las buenas noticias del Evangelio. ¿Sí? La muerte y la resurrección de Cristo. Un cordero inmolado delante del trono, dice más adelante Juan. Un cordero como inmolado. Y es el único que tiene el derecho de tomar el rollo y abrirlo. Y toda la alabanza del cielo dice, porque a Él es la gloria, a Él sea la honra, a Él sea el dominio de todas las cosas creadas. ¿Sí? Diciendo el testigo fiel y el soberano de los reyes de la tierra, lo que quiere decir son dos cosas. Uno, Él es el que tiene el control de todas las situaciones que pasan en el mundo, pero también les está diciendo que Él va a cumplir la promesa que se le hizo a Israel de gobernar, que el Mesías gobernaría desde Jerusalén, desde el tabernáculo de David, pero que también se le daría la tierra a Israel. El testigo fiel, que es fiel a sus promesas, fiel a su palabra, y que Él es, en Él se cumplirían estas promesas, como le dijo a Abraham. Amén. De Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Aquí ya Juan empieza a desarrollar una doxología porque ve que Él va a cumplir eso. Porque Cristo le ha dicho personalmente que Él va a cumplir y Él lo escribe, ¿no? Empieza la doxología, al que nos amó. ¿Qué es una doxología? Es una exaltación de Dios y se usan palabras para exaltar las cualidades de Dios, las cosas que Él va a hacer, las proezas que Él hará. Digamos, cuando pasa Israel en seco el Mar Rojo, Débora hace un salmo, ¿no? Débora no, sino Miriam hace un salmo y hace toda una doxología exaltando a Dios. Él hizo esto, Él hizo aquello y lleva a Dios, lo adora, lo alaba. María también, cuando queda encinta del Espíritu Santo, hace un cántico y una doxología a Dios, una alabanza, ¿sí? Dice al que nos amó, vuelve a repetir. Y Juan, usted conoce a Juan, la característica de que él habla en sus cartas y en el Evangelio, ¿qué es? El amor, ¿cierto? Ámense los unos a los otros, amados. En la segunda de Juan dice a la elegida y amada, ¿sí? Ámense los unos a los otros, que guarden el mandamiento que se fue dado desde el principio, que es el amor.
Él siempre está en eso. Dice, al que nos amó, vuelve a repetir, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Él les está reafirmando de que Él nos ama, y si no nos hubiera amado, no hubiese muerto por nosotros. Si no nos hubiese amado, Él no hubiera dado a su hijo para que nosotros pudiéramos alcanzar la vida eterna. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. La Apocalipsis también va a hablar acerca del reinado de los justos con Cristo, ¿no? Y usted ve los 24 ancianos, ¿sí? Que por mi parte digo que son los que resucitó Cristo en Lucas. Pero esos 24 ancianos que usted los ve con coronas y en tronos representa a la iglesia. Representa a la iglesia. Que son a los únicos que les promete coronas y tronos, es a la iglesia. ¿Cierto? Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Habla del ¿qué? Del reinado. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Desde el principio nos está diciendo de qué va a tratar Apocalipsis. Así que ya no le vamos a estudiar más. El versículo 7 son palabras también de Juan que dice: he aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. ¿Quiénes le traspasaron? ¿Quiénes son los que le traspasaron? ¿A quién se refiere? Los que le traspasaron. Como que los que no lo aceptaron. Los que le traspasaron, esto es una referencia también al Antiguo Testamento en Isaías, que dice que ellos me verán a mí, al que traspasaron. Sí, no me acuerdo a los israelitas. Zacarías 12:10. Zacarías 12:10. Léalo. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. O sea que, ¿a quién se refiere? La misma Biblia nos da ¿de qué habla? La misma Biblia se interpreta así tan bonita, ¿no? Se refiere al pueblo de Israel. Verán al que lo y todas las naciones de la tierra harán lamentación por él. Israel también hace lamentación como cuando un niño llora. Claro, porque ellos ya hubieran, o sea, si ellos hubieran aceptado a Cristo, Uf, bueno, nosotros estaríamos ahorita en la gloria. Igual Sí. ellos hubieran mostrado. claro, igual ellos hubieran esparcido el evangelio. Claro. Pero ellos verán al que traspasa. Es una clara referencia al Antiguo Testamento y les está diciendo Israel, lo que dice Romanos del 8 al 11, del 9 al 11 creo que es, que Él no ha terminado con Israel, sino que Él cumplirá sus promesas. ¿Sí? Con la iglesia también cumplirá las promesas, que es la vida eterna. ¿Sí? Que nosotros no estamos puestos para iras, sino que Él nos ama. Amén. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Y dice Juan, sí, amén. Pero no, unos son una lamentación de ¿por qué no creí? Y los otros quizá de arrepentimiento, como Israel, se arrepentirán y irán. O sea, nosotros ¿por qué fuimos tan ciegos? ¿Por qué fuimos tan ciegos? Y eso pasa cuando uno conoce a Cristo, ¿no? Cuando uno ve realmente la Escritura y dice, oiga, ¿yo por qué fui tan ciego? ¿Yo por qué desperdicié tantos años? ¿Por qué no vi la Escritura de otra manera? ¿Por qué no dejé que la Escritura me moldeara? ¿Por qué no conocí a Jesús antes? Pero es una lamentación, ¿para qué? Para que después venga Él y consuele. Él y nos consuele. Y aquí ya pasan unas palabras del Señor Jesucristo. Yo soy el alfa y la omega. Son dos palabras griegas que se usan para decir yo soy el primero y soy el último, que ahí mismo la Escritura nos los dice. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. Y vuelve a repetir el nombre de Dios. Hay un texto que es una traducción del griego al hebreo que aparece el nombre Jehová, pero aquí el griego lo dice es el que es y que era y que ha de venir. ¿El qué? El Todopoderoso.
que puede resucitar a los muertos. Así una persona la quemen y la vuelvan cenizas y disuelvan las cenizas en agua y la boten al sol. Dios puede resucitar a esa persona si ha creído en Cristo. También la va a resucitar para juzgarla en el día del juicio, ¿no? ¿Cuál es? Sí, la enseñanza es que la introducción nos muestra todo el tema de Apocalipsis, todo lo que va a pasar, todo lo que es anunciado a sus siervos, porque es a los siervos, no es a cualquiera. Por eso cualquiera viene y lee y dice, no, esto es mentira, esto no sé qué, y sí sé cuántas, y mucha gente se confunde con toda la simbología que hay en Apocalipsis. Él nos va a mostrar eso y nos va a permitir con su Santo Espíritu, que es necesario para interpretar toda la Escritura, y Apocalipsis también se interpreta a la luz de toda la Escritura, y el Espíritu Santo es el que nos va a mostrar. Pero dos, si nosotros estamos en aflicción, sea cual sea la aflicción que usted tenga, la preocupación, ¿sí? Si es por el Evangelio, si es por cosas personales, Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de absolutamente todo. Si ese trasfondo histórico que está ahí, que es de persecución y la iglesia estaba siendo exterminada metódicamente, pero estamos aquí en el siglo XXI y la iglesia no ha sido exterminada, Dios sigue teniendo el control. Dios sigue teniendo el control. Y Apocalipsis nos va a mostrar eso, de que la iglesia va siendo perseguida, el pueblo de Israel está siendo perseguido, pero Dios es el que salva a su pueblo. Y ese es el tema principal de Apocalipsis, el cumplimiento de las promesas de Dios, la salvación de Dios. Por eso yo le digo el quinto evangelio, las buenas noticias. Amén. Quiero que oremos, le pidamos al Señor que si estamos en aflicción que nos ayude, pero reconociendo que Él tiene el control. Amén.